Muy buenas noches, los saludo desde Medellín, siendo hoy 29 de febrero del 2024. Les tengo para compartir un tema extraído del libro del doctor Wiru. ¿Están vivos ahora los muertos? Ese es el capítulo 1. ¿Cuándo serán vivificados los muertos? Es el capítulo 2. Esta es la primera parte de ese libro, ¿sí? Estos dos capítulos. Bueno, entonces la enseñanza es la número 80. ¿Están vivos los muertos? Es una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver? Veremos en la introducción la necesidad de chequear nuestras creencias sobre todo tema para presentarnos aprobados a Dios y así mantenernos firmes en la creencia correcta. B. Dos puntos a destacar de la enseñanza que compartí: nuestra esperanza, el retorno de Cristo por nosotros. C. La última instrucción de Jesucristo en su cuerpo resucitado y en su ascensión, lo primero que se anuncia. También veremos cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, los renacidos del Espíritu de Dios. También vamos a ver la definición de esperanza y algunas características, y finalmente veremos algunos textos bíblicos que nos muestran el estado de los muertos. Si te gusta este contenido, suscríbete, toca la campana. Bueno, en la introducción del libro del doctor, ¿no? La mayoría de nosotros mantenemos ciertas creencias que sin pensarlo aceptamos como verdaderas sin compararlas con la palabra de verdad, la palabra de Dios. Cuando nos damos cuenta de que estamos actuando de una forma automática, tenemos que detenernos, catalogar nuestros patrones mentales y ver si nuestras creencias están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Dios nos ha llamado a estudiar su palabra para presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien esa palabra de verdad, que vivimos correctamente. No nos avergonzamos de nuestra obra, no. ¿Por qué? Porque nos aseguramos de dividirla correctamente. Para que podamos dar testimonio de la fe de Jesucristo que está en nosotros, aceptamos la autoridad de la palabra como base de nuestras creencias y acciones. Ojo, aquellos que creen y entienden la Biblia, la palabra de Dios, saben que las Escrituras enseñan sin duda alguna que hasta o antes del retorno de Cristo es imposible reproducir personas que ya han vivido o muerto. Por tanto, solamente si una persona niega la resurrección de Cristo y su retorno, si una persona niega la resurrección de Cristo y su retorno, puede ella creer que los muertos están vivos ahora. Si es que, como la Biblia enseña, los muertos no vivirán nuevamente hasta ser resucitados en algún futuro, entonces es axiomático, es incuestionable que los muertos no pueden estar vivos ahora. Bueno, este libro de investigación, dice el doctor, está dedicado a la presentación de la exactitud del texto bíblico relacionado con aquellas escrituras que hablan del orden de los acontecimientos y del significado de la muerte y la resurrección. La lucidez de las declaraciones bíblicas ha sido enturbiada, no por las escrituras, sino por las interpretaciones y las malas traducciones que el hombre ha hecho en conjunto con las experiencias sobrenaturales que están contrarias a la palabra de Dios. Las interpretaciones y las malas traducciones. Entonces, originales, traducciones y versiones. Ahí metió el hombre común y corriente la mano. El punto es no defender nuestras ideas propias, ¿sí? No defender nuestras propias ideas preconcebidas y sí más bien volver a la fuente de la verdad, permitiendo a la palabra de Dios que ella hable por sí misma. Al fin y a la postre, la palabra de Dios perdurará. Así que si sinceramente deseamos respuestas y creemos en la autoridad de Dios, tenemos que volver a la revelación dada en su palabra.
Permítame unas palabras a modo de introducción antes de comenzar el estudio que sigue, dice el doctor. Debemos fijarnos cuidadosamente en que la palabra de Dios no dice de sí misma que toda traducción de la Biblia está libre de errores. La palabra en 2 Timoteo 3:16 dice que ahí se proclama que la revelación original fue inspirada por Dios y no tenía errores. Pero desde entonces han ocurrido errores de traducción a la revelación original. En otras palabras, muchos errores se han insinuado a sí mismos en las traducciones de la palabra desde que fue escrita por primera vez. Así que la pregunta viene a ser, ¿cómo sabe uno cuándo está leyendo la verdadera palabra o cuándo el error? ¿Cómo sabe uno cómo corregirlo? Bueno, de ahí la importancia, digo yo, Nancy Sánchez, Nancy Esperanza, uno, de pedir en oración al Padre para los que no han recibido Espíritu Santo en manifestación, ¿sí? Pedir al Padre recibir en manifestación Espíritu Santo, que es hablando en lenguas. Pues es Espíritu el que nos enseña la verdad, ¿no? Y otra es pedir sabiduría y entendimiento alumbrado cada vez que vamos a la Biblia. Bueno, entonces, la importancia, yo tengo 4 cosas acá. Esa es la primera, orar al Padre. 2, conocer las claves de investigación bíblicas que aprendemos en la clase fundamental, como antes se llamaba Poder para la Vida Abundante. 3, entender sobre orientalismos y figuras de dicción. 4, ver las palabras en su lengua original, hebreo y griego. El doctor era conocedor de ello y además de tener un cuidado minucioso de la que se está tomando como verdad. En el libro de ¿Están vivos ahora los muertos? Es una pregunta, ¿no? Dice el doctor. He comenzado por dar las muchas escrituras que están de acuerdo al decir que todos los que mueren antes del retorno de Cristo están muertos hasta que Él venga por segunda vez. De otro modo, no habría necesidad del retorno. ¿Para qué va a venir Jesucristo entonces? La palabra de Dios muestra que el retorno de Cristo o venida, que en el griego se llama parousia, tiene 2 partes. La primera parte es su venida viene por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto se llama la reunión con Él, entre comillas. En ese momento los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, o sea que no se corrompen, no se volverán a corromper. Los muertos en Cristo. Y los creyentes que están vivos se vestirán de inmortalidad, o sea que no morirán. Esta parte afecta solamente a aquellos quienes son renacidos de Dios durante la era de la gracia. Solo afecta a los que somos de la era de la iglesia del cuerpo, periodo entre el día de Pentecostés y la primera fase de la parousia o venida o el rapto. Los no salvos del periodo de la iglesia del cuerpo y todos los otros antes y después de la era de la iglesia serán resucitados cuando Cristo venga con sus santos. Viene primero por sus santos y luego vendrá con sus santos. Viene por sus santos en el aire y luego con sus santos tocará tierra. En otras palabras, ningún incrédulo es afectado por la parte de la parousia del retorno de Cristo por su iglesia, ni tampoco son afectados los santos del Antiguo Testamento. La segunda parte de la parousia es la venida de Cristo sobre la tierra con su iglesia del cuerpo. Durante este periodo, que también se llama Apocalipsis, que quiere decir revelación, revelar, hacer manifiesto, quitar el velo, ocurren las resurrecciones de todos los creyentes excepto el cuerpo de Cristo y de todos los incrédulos. Los creyentes excepto el cuerpo de Cristo y de todos los incrédulos. Y luego el fin del fin, en el punto final, telos, cuando la muerte es destruida y todas las cosas están sujetas a Dios.
Esto lo comparto más expandido en la enseñanza que les hablé. El retorno de Cristo, nuestra esperanza, el retorno de Cristo por nosotros. Bueno, en 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, esas repeticiones, el énfasis está en la instrucción. Y en el griego dice como, entre comillas, como que ha llegado el día del Señor, porque eso no lo van a decir. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta qué es lo que primero sucede. Aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, sin que primero, dice el griego, sin que primero venga la apostasía. ¿Sí? Esa es la deserción, la separación. Esa tiene dos connotaciones, en dos sentidos. A, que uno se separa de Dios, y B, que nosotros nos separamos de la tierra, nuestra partida. Como dije, eso lo comparto en esa enseñanza. Nuestra esperanza. Entonces, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, una nota, algo por notar. No sucederá el apocalipsis sin que primero venga el rapto o nuestro encuentro con Él en la nube. Acabamos de leerlo. Después de observar la enseñanza básica de la palabra, entonces, dice el doctor, examinó varias escrituras imprecisas y aparentemente contradictorias sobre la muerte y la resurrección. Esa es la segunda parte del libro. Algún día, si Dios quiere, compartiré. Bueno, yo, Nancy Sánchez, he tomado los escritos del doctor y profundizo un poco más, ¿sí? Como les dije, lo compartí en la enseñanza Nuestra Esperanza, el retorno de Cristo por nosotros. Así que tomaré de allí algunos apartes que veo importantes para seguir con el libro del doctor Weir. Mientras el mundo entero celebra la primera venida de Cristo cada año en Navidad, pareciera casi indiferente, quizás ignorante, de las enseñanzas bíblicas concernientes a la segunda venida. La gran esperanza de la iglesia cristiana es el retorno de Cristo y nuestra reunión con Él. Hay muchos versículos esparcidos a través del Nuevo Testamento dando información acerca del retorno de Cristo y nuestra ida con Él al cielo, pero las enseñanzas más elaboradas sobre el tema se encuentran en Corintios y en Tesalonicenses. Por destacar, 1. El hilo rojo en Corintios, el Señor Jesucristo es la santificación del creyente. Y en Tesalonicenses, Jesucristo es la pronta glorificación del creyente. Este solo hecho habla en voz muy alta de su contenido y es un gran estímulo para el creyente. 1. Queremos santificarnos. Ya Dios nos santificó en Cristo, pero nos toca enfatizar crecer en esa santidad. Y 2. Ya es pronto la glorificación del creyente. Bueno, lo mejor está por venir. Así que a testificar y a ganar almas para Dios. Bueno, 2. En la introducción o primer capítulo de 1 de Corintios hay una figura donde se resalta la necesidad del señorío de Jesucristo. Vemos como Pablo, por inspiración de Dios, nos llama la atención a no olvidarnos, porque se nos puede olvidar, que Jesucristo es la cabeza. Él es el jefe, ¿no? Es la cabeza del cuerpo, somos sus seguidores, no seguimos a nadie más. Pues por andar por la carne, cuando seguimos a la gente, por andar por la carne y no por el espíritu, estaban teniendo en Corintios divisiones. Cuando Dios nos llamó fue a la unidad del espíritu. Dios ya logró la unidad, ahora nosotros tenemos que guardarla. Cuando uno sabe que no lo van a
ojo aquí, cuando uno sabe que no lo van a volver a ver por mucho tiempo, uno dice lo más importante, no trivialidades. Jesucristo en su cuerpo resucitado da la última instrucción a sus discípulos. Él dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen, vea pues, en un futuro cercano. Esperen la promesa del Padre. Luego dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días, van a recibir en manifestación poder cuando haya venido el Espíritu sobre ustedes el Espíritu Santo. Esto es el inicio de todo renacido de la simiente de Dios. Y desde entonces está disponible ser ese testigo ocular del poder de Dios y del amor de Dios en nuestras vidas, como dice Hechos 1, del 4 al 5 y el Hechos 8. Voy a leerles versículos del 9 al 11 del capítulo 1, ¿no? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, o sea, los 11, dice el versículo 13, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Pues asumo que eran ángeles, ¿no? Porque pues la gente le pone alas a los ángeles. Bueno, aquí se dice es que con vestiduras blancas. Los cuales les dijeron, varones galileos, porque estáis mirando al cielo. Bueno, pues digo yo, si alguien se está ascendiendo al cielo, pues usted no va a estar mirando el celular, ¿cierto? Ni nada, sino que usted va a tener esa vida emocionante, sobrenatural y verdadera. Lo muestra en la Biblia, qué cosa más grandiosa. Leámosla y creámosla. Bueno, ellos dicen, varones galileos, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se fue al cielo, viene del cielo. Repasen la enseñanza que les señalé ahorita. Vea, esto, así vendrá, ¿sí? Eso es lo que el mundo entero necesita tener claro y presente, que sea una constante todo el tiempo. No la Navidad que el emperador Constantino se inventó en el año 330 después de Cristo para conseguir más seguidores. ¡Qué engaño! Es grandioso que vino el Salvador, que nació, y eso hacemos fiesta, pero más fiesta hacemos, lo que Él logró. Lo que todo el ser humano necesita es renacer del Espíritu Santo, ser parte de la familia de Dios, recibir en manifestación Espíritu Santo, que es hablar en lenguas, evidenciar el poder y el amor de Dios, etc. Esto es muchas cosas grandiosas recibidas. Esos son los logros de Cristo. En Hebreos 2, del 9 y 10 y el versículo 14, les comparto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Versículo 14. Es muy importante este versículo porque hay dos figuras. Así que, o sea, concluyendo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Bueno, la figura aquí se llama antanaclasis. Anti es contra, ana, arriba, y clasis, rotura. Esta figura consiste en la repetición de las mismas palabras en la misma cláusula, pero con diferente sentido. Dice así, para que por medio de la muerte, destruir el poder que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo.
¿sí? En el primer caso, el vocablo muerte indica, por sinécdoque, otra figura, la expiación llevada a cabo mediante la muerte redentora de Cristo. Y en el segundo, la muerte física o natural. Una nota. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Lo que nosotros destruimos por nuestra mente renovada son sus artimañas. Eso es vida abundante, el poder estar independiente de su influencia. Por eso decimos, la mente renovada es la clave al poder. Bueno, antes del día de Pentecostés, mejor dicho, antes de Hechos 2, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos solo de cuerpo y alma, sin espíritu. Por eso estábamos muertos, porque no había vida espiritual en toda la humanidad. No estaba disponible. Jesucristo al resucitar envió al Consolador, Espíritu Santo. Los creyentes de antes, algunos tenían el Espíritu sobre ellos. Y si se portaba mal, el Espíritu se iba. Antes era sobre y ahora es en el creyente. Efesios 2, versículos 12 al 14a. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un caos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él logró tanto. Hay que estudiar. En el libro de Efesios hay una razón por 3 cosas que necesitamos entender. Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él quiere que oremos por eso. Y ustedes pueden seguir leyendo y ven las otras 2 cosas que Dios pide que tengamos entendimiento. Bueno, Dios es quien nos llamó, Él nos escogió, nos santificó, nos justificó, etc. Tenemos demasiado con los logros de Jesucristo. Tenemos una vida para agradecerle al Padre con nuestro andar digno, que nos sintamos orgullosos de servirle al Padre como Dios nos lo muestra. ¡Qué privilegio!, ¿no? Bueno, ¿qué es la palabra esperanza? Entonces está el sustantivo y el verbo. El sustantivo es elpis, es esperar con anhelo, por lo general con placer, expectación, puede ser abstracto o concreto. O confianza, es esperanza o esperar. Y el verbo, el piso, esperar o confiar. Bueno, 1 Corintios 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, en el creyente permanece, ¿sí? Es una constante. Esa palabra permanecer es menos, es quedarse, ¿sí? Eso es lo que se queda todo el tiempo caliente en nuestro corazón, la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Eso es una constante hasta el último día de nuestras vidas o hasta cuando retorne Jesucristo por nosotros. Una nota. La creencia o fe se aplica a todo lo que está en el presente. La esperanza se aplica a todo lo que está disponible en el futuro, incluyendo las bendiciones y grandísimas promesas que estamos disfrutando cada día. Y además el retorno de Cristo por nosotros. Antes de ver los textos sobre la muerte, permítame traer a colación algo. Que Dios y Jesucristo están por la vida. Y el diablo, Satanás, el ladrón, etc., por otro lado, está en función, o su ministerio es hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Dios diseñó la vida para que fuese larga y de buena vejez. Y así va a ser.
Hay muchos ejemplos. Bueno, pongo uno, Abraham. Y si queremos que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra, Efesios 6, 1 al 3. Vayan allá, es bellísimo. Bueno, si queremos ser prosperados en todo y que tengamos salud, debemos prosperar el alma. El alma. O sea, ese es el orden de la importancia, ¿sí? Prosperamos el alma con nuestro alimento bíblico, nos deleitamos en ello, como dice tercera de Juan 2 y siguiente, porque en lo que yo me deleito, eso es lo que yo respiro, eso es lo que yo vivo, eso es lo que yo hago. Eso es con respecto a Dios. Pero la enfermedad y la muerte es de Satanás. Ustedes pueden ver Job 2.7 o Hebreos 2.14, repasamos, lo acabamos de ver, ¿no? Así que también podemos repasar la enseñanza que compartí, sanidad en la Santa Comunión, y la otra que es Job de víctima vencedor. Algunas características de la esperanza. Lo que sigue son 4 que saqué nomás. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro 3, del 1 al 5. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, ¿verdad? Somos herederos y coherederos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante, ¿verdad?, la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. B. Superamos rápidamente el duelo o luto cuando entendemos sobre el tema. Vea, Primera Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso es un eufemismo para decir los que han muerto. Bueno, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los cuerpos, para que no os entristezcáis, ¿sí? Para que no estemos molestos, con dolor, con rabia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por nada? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, ¿sí? Bueno, así que la frase tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen se puede entender como absolutamente no es el deseo de nuestro Padre Dios que seamos ignorantes, sin conocimiento, discernimiento, comprensión o criterio acerca de los que están muertos, ni que cometamos errores en nuestro pensar y actuar debido a esa ignorancia. Dios no, absolutamente no quiere que ignoremos acerca de la esperanza, acerca de las verdades relacionadas con el retorno de Cristo por nosotros y luego el retorno de Cristo con nosotros. Sí, el hecho de no ver más por un tiempo a un ser querido nos causa tristeza, pero podemos superar el luto con la consolación que Dios da. Luto, esa palabra nunca la había estudiado. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, esa es la palabra luto, porque ellos recibirán consolación. Bueno, ¿qué es la palabra luto? Es penteo, son 10 usos, se usa como llorar, tener luto, estar triste, lamentar, hacer lamentación. Bueno, les daré un ejemplo cuando los creyentes estaban tristes por la muerte de del Señor Jesucristo. Marcos 16:10. Y yendo ella, hablando de María Magdalena, le hizo saber a los que habían estado con él que están tristes y llorando. Y yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Sí, porque en el Antiguo Testamento observé a algunos muertos, por ejemplo, Jacob o Israel en Génesis 53. Lo embalsamaron, lo lloraron por 60 días. Y en otro versículo dice en el 10b, lo endecharon. Y allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días.
lo endecharon, es lamentar, llorar, guardar duelo como hacen los orientales por la aflicción. Bueno, una nota aquí haciendo la sumatoria, veo que el duelo fue por 67 días, pero hay personas que viven en el duelo, están desesperanzados. Eso no es el corazón de Dios, muy por el contrario, Él quiere que seamos conocedores, que comprendamos acerca de los que están muertos para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. C, otra característica, es nuestra ancla del alma. Bueno, ¿qué hace un ancla en una embarcación? La asegura aferrándose en el fondo del mar e impide que sean arrastradas por viento o por el mar. Bueno, veámoslo. Hebreos 6, 18b y 19a. Tengamos por fortísimo consuelo los que hemos acudido para aferrarnos de la esperanza, esa palabra asirnos de la esperanza. Tenemos por fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y cuarta característica que les tengo para el día de hoy, Dios es un Dios de esperanza. Y Él quiere que abundemos en esperanza, no solamente que tengamos esperanza, sino que abundemos, y aquí nos da la manera, el antídoto, el cómo. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, por el don en manifestación. Esas 9 evidencias, 9. Podemos hablar en lengua, interpretación, lenguas, palabra de profecía, todas esas 9 evidencias. En la medida que practicamos y practicamos, vamos a mantener Dios va a ayudarnos a ser llenos, ¿sí?, de esa esperanza por el poder. Bueno, en relación con la esperanza están involucradas la palabra gozo, paz y creer. Hay una enseñanza de gozo y paz en el creer. No la he compartido todavía. ¿Están vivos ahora los muertos? Esa es una pregunta, ¿no? Ahora sí vamos a los textos del doctor. La mayoría de los cristianos sostienen la creencia de que al morir aquellos que pertenecen a Cristo son inmediatamente recibidos arriba en gloria, llamada comúnmente cielo o paraíso, para aparecer ante el Padre, dicen. Allí están vivos y conscientes y tienen una existencia gozosa con Él y sus seres queridos. Tal creencia es contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pues si una persona es llevada a la felicidad eterna inmediatamente después de expirar, ¿por qué es necesario el retorno de Cristo y o la resurrección? Si después de la muerte el cristiano ya está inmediatamente vivo y con Él, ¿por qué habría de retornar Cristo a reunir su iglesia? Si la muerte es la entrada a la felicidad eterna con el Señor, entonces la muerte no es un enemigo, sino un amigo bienvenido. Si la muerte nos lleva a la presencia inmediata de Cristo, entonces las Escrituras están vacías y nuestro creer es en vano. Pero la muerte no es un amigo. Lo vemos, 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es enemiga, será destruida algún día, como lo evidencia el hecho de que las empresas funerarias no les falta negocio, ¿cierto? Ya que la muerte ha sido destruida y ya que los que han muerto todavía no están vivos en el cielo, ¿dónde están los muertos? ¿Qué es la muerte? La palabra muerte en la Biblia es la palabra griega thanatos, la cual se define como el fin natural de la existencia terrenal humana. Thanatos no es simplemente una ocurrencia instantánea cuando uno expira, sino que es un estado continuo. La liberación de este estado continuo de la muerte depende del retorno de Cristo. Repito, la liberación de este estado continuo de muerte depende del retorno de Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16 y 17.
al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, ¿qué dice aquí? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos primero que los que ya murieron en Cristo. No, que los muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. ¡Wow! ¿Qué tipo de voz? Porque dice en Juan 5, 28, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¡Qué voz que resucita! Y con trompeta de Dios, dice, y con trompeta. Bueno, ¿cómo será esa trompeta? Cuando uno está en una fiesta, ¿cierto? Hay música, gente charlando, etc. Y de repente entran los mariachis. El sonido de la trompeta es lo que más se destaca, retumba, ¿cierto? Bueno, aquí dice que es cuando el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos el orden de los acontecimientos. Dice, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron en Cristo, con los creyentes de la era de la gracia que han muerto. Y todos juntos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor. Ahí estaremos reunidos con todos los seres queridos que amaban y respetaban a Dios, con todo aquel que confesó y creyó, Romanos 10, 9, 10. Bueno, esta porción de las Escrituras de 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, tiene un resaltador de Dios, una figura de edición llamada protémesis, del griego pro, que es delante, y time, honor. Se usa para poner de relieve la fuerza de una determinada aserción o dar por cierto algo, mediante la descripción del orden de los eventos que suceden. Lo mismo se puede observar en 1 Corintios 15, del 22 al 24, que está hablando del mismo tema. Repito, la liberación del estado continuo de muerte depende del retorno de Cristo por sus santos. Si la liberación de la muerte viene con el retorno a Cristo, ¿dónde están los muertos hasta ese momento? La Biblia dice que ellos están en el Hades, que es en griego, o Seol, que es en hebreo. El Seol o el Hades no es nunca un lugar de destrucción. El lugar de destrucción es llamado Gehenna en griego y en hebreo Hinnom. Se traduce infierno. Gehenna es un lugar de destrucción, infierno de fuego. Por ejemplo, uno sería en Mateo 25, 22. Allá hay 3 figuras y también en el 41 si quieren mirar. El Seol o Hades no es nunca un lugar de destrucción, es siempre un estado continuo de los muertos. La traducción más exacta de Hades y Seol sería dominio de la tumba. El dominio de la tumba es el estado en el cual todos los muertos se encuentran. No es un kever, un lugar donde el cuerpo está sepultado, ya sea en la tierra o en el mar. La descripción bíblica del dominio de la tumba, el reino de todos aquellos de la tumba o los muertos. La descripción bíblica de dominio de la tumba, Seol o Hades, es un lugar donde no hay conocimiento, por lo tanto no hay memoria. Bueno, vamos a ver un uso cuando debí pidiendo misericordia en el tiempo de prueba, ¿vale? En Salmos 6:5, porque no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? El Seol nadie puede alabar a Dios. Salmos 146, del 2 al 4. El énfasis no, el uso está en el 4. Alabaré a Jehová mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes y en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Sale de su aliento y vuelve a la tierra, y ese mismo
día perecen, se acaban sus pensamientos. Este capítulo tiene 10 versículos y es una bella figura. Se llama correspondencia combinada. Muestra que es malo confiar en el hombre y que es bueno confiar en Dios. El hombre no tiene poder, vemos lo temporal que es el hombre, es perecedero. Mientras que confiar en Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es eterno. Eclesiastés 9, del 5 al 6 y el 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Debido a que en la muerte no hay conocimiento, para la persona muerta no hay conciencia de tiempo. Así pues, el momento de la muerte de un hombre viene a ser, en un sentido de tiempo para él, el momento del retorno de Cristo. Pero dentro de la dimensión del tiempo, el momento de la muerte de un hombre no es ni su reunión con Cristo, ni su resurrección. Bueno, recordemos que el que ha muerto en Cristo, la Biblia habla de que está dormido, que cuando Cristo retorne, Él lo despertará. Bueno, tomemos un ejemplo respecto a estos tiempos. Cuando yo me recuesto en la cama a leer un ratico y me quedé dormida, al rato me despierto y digo, me dormí 5 minutos. Miro el reloj y pasaron 3 horas. El que duerme no tiene conciencia del tiempo, pero el que está despierto sí tiene conciencia. El que murió y espera el retorno de Cristo por él, en un sentido del tiempo, él no va inmediatamente al cielo, sino que desciende al dominio de los que están en la tumba, el Seol. Salmos 89, 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su alma del poder del Seol? Salmos 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Aquí este versículo es muy importante porque hay 2 figuras. Y es la profecía por medio de David acerca del Señor Jesucristo. Y se cumplió en 1 Corintios 15, 4. Dice así, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa porción de las Escrituras se cumplió, está registrado en Hechos 13, 35b y 38. No permitirás que tu santo vea corrupción o que se pudra. Versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. O sea, murió en Cristo, murió esperando la segunda venida de Cristo. Y fue reunido con sus padres y no vio corrupción. Y vio corrupción, o sea, podredumbre total. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. O sea, después de esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Bueno, un comentario que doy. Hoy se engrandece la primera venida de Jesús, nuestro Salvador, de la muerte, nos salvó de la muerte espiritual. Y no se habla de lo grandioso de su segunda venida. Hoy se engrandece la muerte de Jesús, pero la victoria está en la resurrección. Eso es lo que se debería engrandecer, porque Él venció a la muerte al ser resucitado por el Padre y hoy está sentado a la diestra. Bueno, en Salmos 49, 12, al 14 y el 15, en el 12 hay una figura. Mas el hombre no permanecerá en honra. Dice, no morará. Literal es no pernoctará en su opulencia. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. 15.
pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Dios rescatará por medio de la resurrección. Jesucristo también descendió al dominio de la tumba cuando murió. Si alguien debió haberse ido al cielo inmediatamente después de la muerte, ciertamente debería haber sido Jesús. Pero aún Él se fue al Seol o Hades por 3 días y 3 noches. Él estuvo sin conciencia, como lo declara en Hechos, en Mateo 12 y Hechos 2. Mateo 12:40. Porque como Jonás, esto es muy importante porque hay dos figuras, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, bueno, él murió y luego vio la salvación de Jehová. Hay un estudio que yo compartí y se llama Estudios sobre el libro de Jonás para los que quieran ver la explicación ahí. Entonces, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, en el sepulcro 3 días y 3 noches. En Hechos 2, 30b y 32a. Levantaría Dios al Cristo, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Igual que todos los hombres que mueren, Jesús también fue al Hades. ¿Qué sucede entonces en el Hades o Seol? Todo es corrupción y podredumbre. Como dice Génesis 3:19b. Allá también hay figuras. Pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres, ese es el origen, y al polvo volverás, ese es el destino. Dios levantó a Jesucristo del Hades y de su corrupción. Si no hubiese sido levantado Jesucristo, no podría regresar. Y sin su retorno, nunca podría haber liberación para ningún hombre, cristiano o no cristiano, salvo o no salvo. Liberación del dominio de la tumba y de la corrupción correspondiente. Hebreos 9, 27 al 29. De la manera que está establecido para los hombres que mueran, ojo con esta palabra, una sola vez y esta otra palabra. Entonces, de la manera que están establecidos para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan, para salvar, para ser enteros. El elemento de tiempo entre la palabra mueran y la palabra y del versículo 27 es el lapso de tiempo entre la muerte de un hombre y el momento de que será resucitado. Salvar significa hacer enteros. En el versículo 28 es la liberación de la corrupción que ocurrirá cuando Cristo retorne para la reunión y la primera resurrección de la humanidad. Los muertos no están vivos para ser hechos enteros ahora, porque el hombre no tiene inmortalidad ahora. Todavía estamos sujetos a morir y a corrompernos en el sepulcro. ¿Cuándo tendremos inmortalidad? Con la segunda venida del Cristo. Hasta ese entonces todos los que han muerto no están en el cielo, están en el Hades, Seol, dominio de la tumba. La muerte no es un amigo que nos lleva a la presencia de Cristo y de nuestros seres queridos. Es notable, claro que es un enemigo. Pues en la muerte todos van al dominio de la tumba. No ahora, sino algún día la muerte será destruida. Entonces los muertos en Cristo tendrán un cuerpo nuevo, esta vez un cuerpo incorruptible, y los creyentes que están vivos tendrán un cuerpo inmortal. Primera de Corintios 15, 53 al 58. Les leeré hasta el 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué es esa palabra? Sorbida. Absorber, devorar, tragar. Se usa metafóricamente en voz pasiva de la muerte por la victoria. Sorbida en la muerte. Ahora sí, para terminar, el versículo 58. Así que, bueno, concluyendo, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el griego dice, no es vacío. Bueno, ¿qué es la obra? Porque es en lo que necesitamos crecer todo el tiempo. Es la palabra ergona y 174 usos, o se usa como obra, hecho, hacer, obrar, acción. Bueno, como Timoteo y Pablo, ustedes pueden ver en 1 Corintios 16:10. Vean, la más grande obra que alguno pueda hacer por otro es traerlo al nuevo nacimiento. Es ayudarlo a mantenerse firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vacío. Sí, se cumplen los propósitos de Dios y es ganando almas para Dios. Ese es nuestro ministerio de la reconciliación. Nuestra esperanza es que estaremos siempre con el Señor. Dios los bendiga.